Y vamos a hablar ahora, pero de salud mental. Exactamente. Marina Napoli está con especialistas para hablar sobre qué tema en particular. Marina, ¿cómo te va? Bueno, nosotros lo veníamos charlando. En los últimos años creció la demanda en las consultas sobre depresión y sobre trastornos de ansiedad, pero en este 2024, bueno, se profundizó mucho la cifra. Por eso vamos a hablar de qué estamos hablando cuando hablamos de ansiedad y de depresión. Por eso estamos con el psicoanalista Daniel Senderey, que nos va a contar un poquito, primero y principal, sobre eso y por qué la demanda y este aumento. Buen día. Buen día, Marina, buen día en el piso y buen día a todos los televidentes. Tu pregunta es interesante. Efectivamente, yo diría que la hipótesis que tenemos que verificar es no solamente en la actualidad hay un incremento de estas demandas, sino que esto se inicia probablemente con la pandemia. Previo a la pandemia, quienes trabajamos en dispositivos institucionales o en el consultorio, comenzamos, por ejemplo, a detectar que se pasaba de la cocaína aspirada a la cocaína fumada, es decir, al crack. Eso, de hecho, hizo que las consultas se incrementaran y el confinamiento no solamente tuvo efectos, yo diría, sociológicos o políticos, sino que para mucha gente implicó un encerrarse en su cuestión sintomática por lo obligado del confinamiento, y ese encerrarse en uno rompió el lazo con el otro y en muchos casos implicó que posteriormente al confinamiento hubiese un incremento de la demanda. Vos hacías referencia a la cuestión de depresión y ansiedad. Son dos términos quizás con una connotación de discurso médico. Nosotros los psicoanalistas, ahí donde escuchamos ansiedad, intentamos más ubicar lo que es algo disruptivo del orden de la angustia. Efectivamente hay en la actualidad una coyuntura específica en la Argentina, pero yo diría que lo que es el trasfondo es algo que sabemos que en la sociedad existe, que hay un malestar. Y ya hace 90 años, un poco más, Freud mismo ubicaba que había un malestar y que había un intento de cada sujeto de utilizar algo que pudiera ser barrera a ese malestar, lo que él llamaba quitapenas. En la actualidad eso indudablemente se ha incrementado porque es una época que empuja a que el sujeto tenga que dar cuenta y rendir en su trabajo, en su actividad profesional, en todos los órdenes que la sociedad implica, y eso indudablemente ha traído, cuando hay una dificultad para hacerlo, un intento de suplir eso que no se puede hacer. Ahora, Gisela, Luciana, sí. Daniel los está escuchando. Sí, bueno, más allá de estos coletazos de la pandemia, que evidentemente han calado hondo en la salud mental de las personas, ¿cuánto tiene que ver la situación económica hoy en nuestro país? Una crisis a la que estamos acostumbrados, que es cíclica en la Argentina, pero que también se traslada a la salud mental de las personas. Buen día. Buen día. De hecho, por supuesto que en muchos sujetos vemos que las dificultades y los avatares económicos, que como bien vos decís son cíclicos en la Argentina, confluyen, incrementan y dificultan muchas veces el abordaje, en el sentido de que hay una situación en cada uno, una situación sintomática, y es cierto que la situación global, general, en este caso lo que vos mencionás, por supuesto que dificulta y a veces yo diría hasta enmascara o embrolla el verdadero problema que el sujeto trae en su demanda de un sufrimiento subjetivo que en cada uno habrá que ir ubicando. Doctor, la ansiedad y la depresión, siguiendo con estas causas y su crecimiento, ¿es un síntoma del malestar que vivimos cotidianamente? Es cierto, y un poco lo que yo le decía al comienzo a Marina, cuando hablamos de ansiedad, en realidad lo que estamos hablando es algo que
disrumpe en el sujeto y que el sujeto lo experimenta en su cuerpo como un acontecimiento con síntomas de todo orden que a veces en el lenguaje común de cada sujeto toma diferentes nombres, desde ataque de pánico a ataques de angustia, en donde efectivamente el sujeto se ve que algo en su cuerpo no funciona como deseaba y que aparece esta cuestión de que algo va a suceder. Y por lo tanto para nosotros es algo que es un faro, es una brújula en el sentido de que el sujeto experimenta ese gran malestar. Daniel, cuando hablamos de salud mental, por ejemplo, ¿esto sigue siendo tabú? Cuando nosotros estamos hablando de un aumento de consultas sobre ansiedad, sobre depresión, pero ¿sigue siendo poca la gente que se acerca al consultorio a animarse a hablar de esto? Yo diría que nuestros consultorios se han, entre comillas, democratizados, es decir, lo que antes quizás podía ser un poco más restringido, hoy los psicoanalistas hemos ampliado nuestro abanico de consultas y es algo que ha dejado de ser, si se quiere, un tipo de público determinado, en el sentido que hoy tenemos todo tipo de público en nuestros consultorios. Desde el punto de vista institucional es probable que tanto la salud pública como la salud mental en particular que ustedes hacen mención, es cierto que desde la pandemia probablemente hay un cierto sufrimiento porque hay restricción en los presupuestos, no solamente en la Argentina, es un fenómeno global y eso ha traído a veces consecuencias en el sentido que la demanda supera largamente la oferta y hay muchos pacientes que no tienen un lugar de alojamiento. Por eso aquellos que trabajamos en dispositivos institucionales sabemos que hay que ampliar también la consulta y salir de los consultorios e intentar en los dispositivos institucionales responder cuanto menos parcialmente a esta demanda. Muchísimas gracias.